Buenas, de nuevo. Vamos incorporándonos. Bien. Incorporémonos, por favor. Bien. Nos vamos incorporando, por favor. Bien, nos habíamos quedado en la idea fundamental de que tuvo que haber hasta el siglo XIX una conversión, si le podemos llamar así, en la cual del colonialismo se pasó a la República Liberal, que El Salvador, de ser una sociedad colonial, pasó a ser una república liberal en el siglo XIX, precisamente después del proceso de independencia. Es decir, allá por 1821, pero aún así va a ser hasta 1844, y que ya habíamos mencionado esta idea, aquí está en esta diapositiva. Será hasta 1844, con la promulgación de la primera constitución política, es que se van a registrar y se van a promulgar leyes a favor de un proceso de acumulación originaria de capital, pero legal. Ya no era una situación informal. ¿De acuerdo? Por eso es que vamos a llegar a las reformas liberales. Esas reformas liberales que sucedieron en 1864 a 1896 y que le dieron vida al capitalismo. Ojo con esto. Este es el periodo que nosotros, para el caso salvadoreño, podríamos definir como el proceso legal que le dio sustento a la acumulación originaria de capital y por lo tanto el nacimiento del modo de producción capitalista en El Salvador propiamente dicho. Ojo, propiamente dicho. Es a partir de este periodo que podemos decir que la formación social salvadoreña o sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Por eso es que vamos a hacer esta aclaración necesaria. Es con este periodo que se puede plantear la acumulación originaria de capital para el caso de El Salvador. No así para el resto de la región. Y que se toma como punto de partida. ¿Por qué? Va a ser un periodo de 32 años en que se van a registrar los procesos necesarios y suficientes para la consolidación del modo de producción capitalista y su modelo económico agroexportador. Y es que estamos asistiendo entonces a una fecha muy importante, a un proceso muy importante en el cual el modo de producción capitalista toma agua, y no solo toma agua, sino que toma su molde, agarra como molde, ¿sí? Con un modelo económico, y ese es el modelo agroexportador. Por lo tanto, consideramos que existen consideraciones para poder decir que la sociedad capitalista salvadoreña se va a llamar en tal forma por las situaciones siguientes. Vamos a ver, Oscar, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor?
Ahorita, consideraciones de la situación. La acumulación originaria de capital, como ya se ha destacado a diferencia del caso europeo, no se dio como resultado de lucha entre el antiguo régimen feudal y las nacientes fuerzas sociales, políticas, económicas e ideológicas de la burguesía. Como clase revolucionaria, como sucedió en Europa en los siglos 18 y 19. 18 y 19, 19. ajá, perdón, y que van a fomentar y consolidar el modo de producción capitalista a nivel mundial, sino que... Bien, hasta ahí quedemos. Fíjense bien lo que acaba de leer Oscar. La acumulación originaria de capital en El Salvador, a diferencia de Europa, no fue el producto de una revolución violenta, no fue el producto de una revolución liberal, como sucedió en Europa, entre el régimen feudal y las clases burguesas revolucionarias que, que, que entablaron una lucha en Europa en el siglo XVIII y XIX. No fue producto de eso. Y esa es una especificidad y esa es una particularidad. Sino que, Iris Cortés, ¿podrías leernos esta diapositiva, por favor? Ahorita, licenciada. Dice, en efecto, hay un primer elemento del proceso salvadoreño que ha llamado la atención de los investigadores, su velocidad, drasticidad y amplitud, en consideración con el resto de formaciones sociales centroamericanas. Rafael Mengíbar en acumulación y desarrollo del capitalismo en El Salvador, y que pueden ser consideradas las características que asumió el proceso concretamente. Gracias. Nos acaban de leer precisamente las características del proceso de acumulación originaria de capital en El Salvador. Ojo con esto. ¿Sí? Ojo con esto. Porque recuerdan que hablamos de 32 años. Hablamos de 32 años y esto es poco a comparación del proceso que asumió en Europa. En Europa tardó más o menos 300 años el proceso de acumulación originaria de capital. En El Salvador no. Solamente bastaron 32 años. ¿Sí? 32 años para que ese proceso de acumulación originaria de capital se consolidara, ¿sí? Y se desarrollara. Esos 32 años a comparación de 300 años es ínfimo. Es ínfimo. Por lo tanto, muchos investigadores sobre el problema salvadoreño van a considerar que fue un proceso veloz, ¿sí? 32 años, pero también fue un proceso drástico, pero también fue un proceso amplio, pero ya vamos a ver por qué. Bueno, estas ideas las encontramos en Rafael Mengíbar, en un documento que se llama Acumulación y Desarrollo del Capitalismo en El Salvador, que ustedes lo pueden también consultar en internet y lo van a encontrar. ¿Qué es eso de velocidad? ¿Sí? ¿A qué nos referimos a esa velocidad? Que es una característica. ¿Quién me lee esta diapositiva, por favor? Iris Cortés, ¿nos podría leer esta diapositiva? Iris. Ahorita. Bueno. Dice velocidad. En un periodo de aproximadamente 32 años, si se toma como punto de partida el año de 1864, en que se inicia el ataque contra las tierras comunales a través de la Ley de Extinción de Comunidades, se produce el total desaparecimiento de comunidades y ejidos
y las pocas tierras de manos muertas y baldías. En otras palabras, en un corto periodo se produce la total separación de los productores directos y de sus medios de producción en la meseta central y casi total en otras dos zonas geográficas, occidental y oriental. Gracias. Fíjense bien, por eso es que se va a considerar a la velocidad como una característica del proceso de acumulación originaria de capital. Hay un periodo aproximadamente de 32 años, a partir de 1864 hasta ahí por 1896. Resulta que hubo una transformación legal, una transformación jurídica de la propiedad de la tierra. Y como dice el documento, o como dice la diapositiva, ¿sí?, se inicia el ataque contra las tierras comunales a través de la ley de extinción de comunidades. O sea que para cambiar una realidad, ¿sí?, una realidad, se tuvo que acudir a una ley. Y eso siempre ha sucedido en la historia de la humanidad. Cuando se quiere transformar algo, se acude a una ley para cambiar. Y es lo que sucedió, ¿sí?, con la tenencia de la tierra en El Salvador. Acudir a la ley. Porque ya la situación de hecho era un obstáculo. Teníamos que aclarar esta situación. ¿Sí? Es como que usted, ¿verdad?, ocupe un territorio, ocupe un lote y ahí viva. Usted dice, mira, fíjate que yo no tengo escritura de eso. ¿Por qué va? Porque yo me vine aquí, pues sí, de hecho, dice la gente. Pensaba que no tenemos escritura, pero usted ya construyó mixto, ya metió el agua, ya... Bueno, es que ahora dicen de que no te meten el agua y no te meten la luz si uno presenta escrituras de propiedad o que fundamenté que es tuyo el otro. Pero en aquel entonces, una situación de hecho no era conveniente mantenerla. Se tenía que definir legal y jurídicamente la situación. Entonces se acuden a leyes, ¿sí?, y estas leyes hacen desaparecer la situación, ¿sí?, de tal manera que desaparecen las comunidades, los ejidos, las tierras comunales, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso ocurre en menos de 32 años o 32 años. Y eso es corto, es un periodo corto a comparación del caso europeo. Por eso es que se habla de una velocidad. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que hay un literal A. Ojo con eso. O sea que hay un literal B. ¿Por qué fue veloz también? La rapidez estaría determinada fundamentalmente por factores físicos y demográficos. El reducido territorio y su casi total utilización desde la época colonial, la alta tasa de densidad demográfica, el predominio del mestizo sobre el indígena, lo que llevaría a la pérdida de importancia a las fórmulas o a las formas comunales de tenencia de la tierra. Otro aspecto que podemos destacar en esa velocidad es que había también mucha población, ¿sí?, mucha población, y entonces eso condujo a que esta población fuera expulsada, ¿sí?, con facilidad, porque estaban ocupando esas tierras. Y es un rasgo peculiar porque donde hay mucha población se nota que se ha expulsado una población de un lugar a otro. Los factores físicos, geográficos, como también el territorio. O sea que el país, desde entonces, es un país pequeño. Ese país es pequeño. Su extensión es pequeña, no es igual a Honduras, no es igual
Guatemala, Nicaragua, no digamos. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. Entonces, eso permitió la rapidez. La rapidez. Yo quiero también destacar el reducido territorio. ¿Sí? El reducido territorio. Desde la colonia, el territorio fue altamente intervenido. No solo por los españoles, sino que también por la población original. Por todos lados encontrábamos población. A eso queremos llegar. Entonces, por eso es que se habla de casi total utilización desde la época colonial y la alta tasa de densidad demográfica. Otra idea muy fundamental que hay que manejar, el predominio del mestizo sobre el indígena. Resulta que el mestizo es la etnia colonial por excelencia. El mestizo surge en la colonia. Es producto de la colonia. Y ustedes saben qué es el mestizo. Es el resultado de la mezcla entre español e indígena. Ahí sale un mestizo. Por eso es que nosotros, si nos vemos la cara, somos mestizos. Sí, la mayoría de la población es mestiza en este país, por ejemplo. Ya no indígena. Ya no indígena. Entonces, el predominio del mestizo sobre el indígena, ¿sí?, le quitaría importancia a la población indígena. Y no solo a la población indígena, sino que a las formas comunales de la tierra. ¿Por qué pongo aquí Ibiden? Ibiden es una locución latina que quiere decir la misma fuente bibliográfica. O sea, me refiero a Rafael Mengíbar. Vamos a ver. Pero resulta que el proceso también tuvo otra característica fundamental y fue su drasticidad. ¿Sí? Su drasticidad. ¿Nos podría leer esta diapositiva, por favor, Evelyn Baños? Evelyn Baños, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? ¿No está con nosotros, Evelyn? Mayra, ¿podrías tú? ¿Sí? Sí. Bueno. Dice, drasticidad, dice, está vinculado a los factores antes mencionados y que marcaron el periodo corto en el que se realizó el proceso, un territorio pequeño y una alta densidad demográfica, lo que provocó una concentración de población expulsada, despojada de sus medios de subsistencia, con hambre y sin un espacio en donde refugiarse. Lo que le configuró la necesidad a las clases y élites dominantes del control social hacia población pobre y empobrecida y con necesidades apremiantes. Como respuesta se va a utilizar la violencia al promulgarse leyes en contra de la vagancia y el vicio y la fundación de la policía montada y rural y lugares de reclusión que se encargarán de controlar y detener cualquier intento de desorden que proviniera de la población expulsada de las tierras comunales e indígenas. Muchas gracias. Mayra nos acaba de leer algo muy terrible, algo muy dramático. Ojo con eso. Fue un periodo drástico, fue un proceso drástico. Hubo violencia. Obvio. Entonces, ¿por qué va? Alta densidad poblacional y territorio pequeño, eso lo que va a provocar es que hubiese concentraciones de población fuertes. ¿Sí? Porque ¿a dónde iba a agarrar la gente? ¿Sí?
era necesario pues concentrarla, controlarla, ¿sí? Controlarla. Entonces, ¿qué mejor forma? Bueno, promulguemos leyes en contra de qué? En contra de la vagancia, ¿sí? Y en contra del vicio. Resulta que el vicio del alcoholismo y la vagancia son como herencias de la colonia. Ojo con eso. Herencias de la colonia. La vagancia y el alcoholismo son herencias de la colonia que todavía persisten en nuestra sociedad. La violencia también. La violencia es una herencia de la colonia. Porque a lo primero que se acudió para poder controlar a la población en una forma fácil fue a la violencia. Y a la violencia física. Ya con los años, la violencia se va a venir sofisticando. Si no, veamos ahora, hay violencia ¿qué? Informática, violencia ideológica, violencia política, pero ahí es la violencia, o sea que se reprimió a la gente. ¿Sí? Pero también, ¿quiénes iban a oprimir también? ¿Quiénes iban a reprimir? ¿Quiénes iban a ejercer esa violencia? ¿Quién? La policía montada o rural. Ojo con eso también. Y llevarlos a sitios de reclusión para evitar el desorden. Ojo con eso también. ¿Sí? Ahora bien, la compañera dijo también algo muy importante. Voy a leerla aquí la idea. Bueno, voy a leer desde el principio. Está vinculado, la drasticidad, está vinculado a los factores antes mencionados y que marcaron el periodo corto en el que se realizó el proceso. Un territorio pequeño y una alta densidad demográfica, lo que provocó una concentración de población expulsada, despojada de sus medios de subsistencia, con hambre y sin un espacio en donde refugiarse, lo que le configuró la necesidad a las clases y élites dominantes del control social hacia una población pobre y empobrecida, con necesidades apremiantes. Como respuesta se va a utilizar la violencia. O sea que hubo una expulsión de población pobre y empobrecida. ¿Qué quiere decir eso de pobre empobrecido? Es decir, pues en una condición en la cual la gente se quedó sin nada, pues, de la noche a la mañana. Ojo, fíjense que las situaciones de derecho son terribles. Son terribles porque de la noche a la mañana usted puede quedar sin nada. Eso es terrible, eso es dramático. Ojo, ojo. Entonces la gente de la noche a la mañana se vio que donde estuvo siempre viviendo, donde siempre trabajó, donde vio nacer a sus hijos, incluso donde ellos crecieron, donde ellos hicieron pues vida, pues, ojo, vida. Y de repente fueron despojados, fueron retirados, fueron expulsados. Posiblemente solo con lo que tenían puesto. Ojo, eso es terrible. Posiblemente con todo lo que tenían puesto tuvieron que ser expulsados de esas tierras en las cuales ellos vivieron durante muchos años, y no solo ellos, sino que también sus antepasados. Entonces, desde ya, pues, pobres, eran pobres. Pero cuando decimos pobres y empobrecidos, que cada día en adelante iban a ser más pobres. Resulta que en sociedades como la nuestra, los pobres son empobrecidos también, porque cada día se van haciendo más pobres. Diferencias en otras sociedades, donde la pobreza, mire, tiene tope, hasta ahí. ¿Sí? La gente ya no se sigue
deteriorando sus condiciones de vida. En cambio, en El Salvador, y aún hoy en día, la gente es más pobre que hace un año. Por ejemplo, con la pandemia, se dice que en El Salvador ha crecido la pobreza. Porque como se cerró la economía, se tuvieron que perder empleo. Entonces, en aquel entonces también ocurrió que la gente quedó en una pobreza extrema. Y cada día que venía pasando, se venían haciendo más pobres. ¿Y cuál fue la respuesta de las clases dominantes y del Estado? La violencia. Por eso es que es necesario comprender y entender por qué nosotros somos una sociedad violenta, aún hoy en día. ¿Por qué? Porque la sociedad salvadoreña fue fundada a partir de la violencia y a partir de la inclusión y a partir de la desigualdad. Ahí está la explicación. Y no que lo traigamos en los géneros o porque seamos violentos por naturaleza. Eso no es cierto. Eso es absurdo y hasta dañino pensar que somos violentos por naturaleza. Eso no es cierto, por favor. Y mantengamos este planteamiento. Ojo con eso. Pero también existió otra característica y fue la amplitud. ¿Qué quiere decir esto de amplitud? Como característica del proceso de acumulación originaria de capital. Vamos a ver, ¿quién me lee esto, por favor? Gabriela Dueña, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Ahorita, licenciado. Bueno. Amplitud, como proceso histórico social de transformación de la estructura productiva y como consecuencia lógica, surgida la propiedad privada de la tierra en pocas manos y la latifundio. Como expresión de la gran propiedad de la tierra y su sujeto social. La oligarquía terrateniente acentuándose a la injusticia social para el acceso de la tierra. Gracias. Resulta que Gabriela nos acaba de leer esta característica que también fue terrible, fue dramática para la mayoría de la población. Como proceso histórico social de transformación de la estructura productiva, o sea, de la agricultura, porque en aquel entonces la agricultura era como la estructura productiva que permitía que hubiese producción de bienes, en este caso los frutos de la agricultura, para poder venderlo en el mercado mundial. Entonces, era la agricultura como la actividad económica fundamental. Y como consecuencia lógica, surgirá la propiedad privada de la tierra en pocas manos. Y el latifundio. ¿Qué es el latifundio? ¿Tiene alguien alguna idea de lo que es el latifundio? Grandes porciones de tierra. ¿Perdón? Grandes porciones de tierra. Grandes porciones de tierra, dice la compañera. Es cierto. La gran propiedad. ¿Sí? La gran propiedad. Grandes extensiones de territorio o de tierra van a ser propiedad de pocos, de pocos propietarios. Eso es terrible, compañeros y compañeras. Por eso es que el latifundio va a ser el resultado. ¿Qué es lo contrario del latifundio? El minifundio. Ya el minifundio es pequeñas, como dice la compañera,
pequeñas porciones de tierra. Pero el latifundio va a ser la gran propiedad, el gran territorio, pero en pocas manos, en pocas manos. Y como vino aquí a leer la compañera, como expresión de la gran propiedad de la tierra y su sujeto social, la oligarquía terrateniente. Ojo, entonces la oligarquía terrateniente, o sea, la propiedad y el gobierno de unos pocos. Eso quiere decir oligarquía. La organización del poder en unos pocos. Oligarquía terrateniente. Y la última idea es terrible. Acentuándose la injusticia social para el acceso de la tierra. Entonces, estamos ante un problema muy serio. Desde entonces. Desde entonces. Entonces, aquí está el cuestionario, debate, ¿sí? Que yo quiero que se responda este día, pero voy a alargar el tiempo, lo voy a alargar, si bien estaba hasta las 8 de la noche, lo voy a alargar hasta las 12. Bueno, hay una pregunta de parte mía. ¿Entendieron el tema ahora? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No sé. ¿No la hay? Bien. El cuestionario debate número 7. Entonces van a tener que resolverlo. Y como tenemos tiempo aún, como unos 7 minutos, no voy a tomar la libertad de leerlo. Explica brevemente y de acuerdo a las ideas planteadas en clase, por qué el colonialismo como proceso histórico-social constituyó un punto de inflexión de la vida en la sociedad indígena encontrada. Ojo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la inflexión de la vida? O sea que con la llegada de los españoles cambió todo. ¿Sí? Si había propiedad comunal, esa propiedad comunal va a cambiar a una propiedad privada. Que entre la gente no había egoísmo. Mire, con la llegada de los españoles va a comenzar el egoísmo. ¿Sí? Que mire, que antes de la llegada de los españoles no había alcoholismo. No habían vagos. Mire, con la llegada de los españoles va a empezar a haber alcoholismo, va a empezar a haber vagos. Esa es una inflexión de la vida. La 2 dice, explica brevemente las realidades histórico-sociales que configuró la dominación colonialista de España durante sus 300 años de existencia. Eso también lo hemos planteado. ¿Sí? Vamos a ver que va a haber una convivencia entre el español y el indígena, pero va a ser una convivencia conflictiva, ¿va? Pero ahí ustedes lo van a ir viendo. Van a ir viendo cuál es esa realidad. 3. ¿Cuál es la gran diferencia que existió entre la acumulación originaria de capital ocurrida en Europa y la que se dio en El Salvador? ¿Cuál creen ustedes que fue la diferencia? Yo la destaqué hace unos minutos. Si en Europa duró 300 años, y ustedes saben lo que significa 300 años. Hubo gente que vivió, murió, vinieron generaciones que también murieron. Gente que hasta, bueno, de grata recordación inmensamente, 300 años. Y en El Salvador, ¿cuántos años? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto duró la acumulación originaria de capital? ¿Por qué decimos que la acumulación originaria de capital fue veloz? ¿Hubo velocidad? ¿Cuántos años constituyó?
esa velocidad. Número 4. ¿Cuáles fueron las características que asumía el proceso de acumulación original de capital y que llamaron mucho la atención de muchos estudiosos del caso salvadoreño? ¿Cuáles fueron esas características? Fueron 3. Y hace poquito estuvimos hablando de ellos. No es escasos 5 minutos. Y la última, 5. En las características del proceso de acumulación original de capital, en el análisis a que se refiere a la amplitud del proceso, explique brevemente. ¿Qué es lo que acabamos de estar hablando? Explique brevemente a qué se refiere a esas características de la amplitud. Bueno, estas son las preguntas del cuestionario que ustedes tienen que resolver. ¿Hay alguna inquietud? Antes de que nos vayamos, terminamos esta clase. Licenciado, Hola. es el cuestionario 8, ¿verdad? Sí, ya voy a revisar. ¿Quién nos aclara si es el 8 o el 7? ¿Quién nos aclara? Porque aquí Zaira nos ha puesto en duda también. Yo asumo que es el 7. El 7 es el que entregamos anterior, este es el 8. Ah, vaya, entonces, por favor, cambiémosle el número, por favor. Cambien el número. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, nos vemos mañana. Mañana recuerden que vamos a hablar de la otra actividad que ustedes van a realizar en grupo y que se trata de un mapa mental. De un mapa mental que lo vamos a hacer en un grupo también. Desde ya les digo, mantengan los grupos para este segundo periodo o registro y también para el tercer registro. Algo que yo les quería decir, que estamos a la cintura del ciclo. Estamos a mitad del ciclo. Y a mi modo de ver nos ha ido bien, nos está yendo bien. No ha habido mayores sobresaltos, sino que quizás lo que se espera de un proceso como el que estamos realizando, más en estas condiciones. Así que les pido pues que el cuestionario sea resuelto. Ya les di algunas ideas por dónde pueden ir para responder bien estas preguntas, porque recuerden que son preguntas que salen en el examen parcial. Ustedes pues tienen esa ventaja de que ya saben lo que se les va a preguntar en el examen. ¿De acuerdo? Antes de que nos vayamos, escasos 2 minutos, no sé, alguna otra inquietud. ¿No la hay? Bueno, entonces ha sido todo por este día. Mañana vamos a hablar de esa actividad que vamos a tener. Vamos a tener el tiempo necesario para poder hacerlo, porque es un mapa mental y les voy a hablar también sobre qué se va a tratar ese mapa mental. Por el momento ha sido todo por este día. Les agradezco su espacio y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias, licenciado. Adiós. Gracias, feliz día. Feliz día. Pasen un buen día a todos y todas. Adiós. Thank you.